Buenos días, gracias a todos por conectarse, por su interés en esta tan interesante sesión, que es todo un reto para el nutriólogo clínico y para los médicos, por supuesto, que trata de la rehabilitación adaptación intestinal en síndrome de intestino corto. Sin duda, el intestino es uno de los órganos principales sí en la digestión, pero más en la absorción de nutrimentos y tiene, por supuesto, otras funciones muy importantes. Y hay catástrofes que ocurren donde su longitud se ve muy comprometida. En estos casos, pues es todo un reto, como les comento, manejar a estos enfermos y la doctora Jimena Rosas Flota, que es nuestra invitada el día de hoy, va a hablar de ello magistralmente. Para eso va a presentar su ficha curricular Fernando. Muchas gracias. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto presentar a la doctora Jimena Rosas Flota. Cuenta con la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos por la Universidad Iberoamericana, maestría en Ciencias en Biomedicina y Biotecnología Molecular por el Instituto Politécnico Nacional, asimismo con el doctorado en Epidemiología Clínica, en Ciencias de la Salud por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó un diplomado en Nutrición en Patologías del Aparato Digestivo por la Universidad Panamericana, y una estancia de investigación en nutrición quirúrgica en la Facultad de Medicina Miller en la Universidad de Miami. Es consultora privada de terapia médica nutricional en el paciente quirúrgico, en el paciente con falla intestinal, fístulas y estomas de alto gasto. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Nutrición y Ciencias de los Alimentos en la Universidad del Centro de Estudios Superiores de San Ángel. Sin más preámbulos, le cedo la palabra, doctora. La sesión es toda suya. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, como se había mencionado, el día de hoy vamos a hablar sobre rehabilitación y adaptación intestinal en síndrome de intestino corto. Bueno, ya me presentaron, pero mi nombre es Jimena. Soy nutrióloga clínica y no tengo ningún conflicto de interés a declarar. Entonces, a manera de introducción, que sé que ya lo hemos visto en sesiones pasadas, sin embargo, como un pequeño repaso, el tracto gastrointestinal, perdón, como sabemos, se compone de diferentes partes, ¿no? Tenemos el estómago, tenemos el intestino que se divide tanto en intestino delgado como en intestino grueso o colon, que es donde nos vamos a enfocar más en esta parte o en esta plática. Y por último tenemos el recto y el esfínter anal. Dentro del intestino delgado, a su vez, conocemos o sabemos que tenemos 3 porciones de intestino, las cuales van a cumplir diferentes funciones. Aproximadamente, el intestino delgado tiene una longitud de 4 a 5 metros reportada. Obviamente, esta longitud va a variar entre individuo y tiene un diámetro de 25 a 30 milímetros. Y dentro de las 3 porciones de las cuales se compone, tenemos el duodeno, que es la primera porción, que aproximadamente mide de unos 20 a 30 centímetros. Posteriormente viene el yeyuno, donde aproximadamente se reporta que es de 200 a 250 centímetros. Y por último, la tercera porción del intestino delgado es compuesta por el ilion, que mide en promedio de 300 a 350 centímetros. ¿Cuál es la principal función del intestino delgado a manera general? Va a ser la digestión y absorción de macro y micronutrimentos. Y bueno, sabemos también que el pH aproximado del intestino delgado va de 6 a 7.5. Ahora, el intestino grueso también se compone de diferentes partes y aproximadamente tiene una longitud de 1.5 metros o metro y medio. Sin embargo, al igual que el intestino delgado, esto va a variar de persona a persona. Tiene una colonización bacteriana importante, que es lo que conocemos también como parte de la microbiota. Y dentro del colon tenemos diferentes segmentos, como se había mencionado y como bien conocemos.
tenemos el colon ascendente, el colon transverso, descendente, el sigmoides y por último el esfínter anal. Y dentro de las funciones principales que tiene el colon o el intestino grueso va a ser la absorción de agua, absorción de electrolitos como sodio, cloro, absorción de bicarbonato, entre otros. Y por otra parte, una también de sus principales funciones va a ser el almacenamiento y la compactación fecal. Entonces, estas son como las dos funciones más importantes del tracto gastrointestinal, tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Entonces, como habíamos mencionado, obviamente dependiendo la porción de intestino a la que nos estamos refiriendo, va a tener diferentes funciones o va a tener diferentes sitios de absorción para diversos macro y micronutrientes. Entonces, del duodeno, que ya vimos que es la primera porción y digamos que es la porción más pequeña que compone el intestino delgado, se va a dar principalmente la absorción de hierro, de calcio, de fósforo, magnesio, folato y vitaminas liposolubles como la A, D, E y K. Luego tenemos la porción del yeyuno, donde se va a dar la absorción principalmente de vitamina B6 y vitamina C. También hay una absorción importante de vitamina D. Y ya estamos hablando también de macronutrientes como lípidos, monosacáridos, péptidos pequeños y aminoácidos. Y posteriormente viene el ilion, donde se va a dar principalmente la absorción de sales biliares, vitamina K y vitamina B12. Y por último, hablando un poquito del colon, que ya lo habíamos mencionado, se va a dar principalmente la absorción tanto de agua como de electrolitos. Y algo importante a recordar que lo vamos a retomar posteriormente es que también se da la absorción de ácidos grasos de cadena corta, que esto es importante de considerar en un paciente que estamos hablando que tiene un síndrome de intestino corto. Entonces, lo ideal en un intestino sano, digamos, es que a partir de la absorción de estos macro y micronutrientes llegamos a una homeostasis energética. Por ende, cuando tenemos una resección o nos hace falta alguna porción del intestino, ya sea delgado o grueso, va a haber una alteración en la homeostasis. Entonces es importante siempre tener en cuenta qué porción absorbe qué y qué funciones tiene tanto el intestino delgado como el intestino grueso. Entonces hablamos ya un poquito sobre la absorción de macro y micronutrientes. Pero ¿qué pasa con el balance hidroelectrolítico? Ya vimos que el colon o intestino grueso va a ser el principal responsable de absorber líquidos y electrolitos. Sin embargo, todo el intestino, incluyendo el intestino delgado en sus 3 porciones, también tiene un papel muy importante en este balance, ¿no? En los ingresos y en los egresos. Entonces, nosotros, dependiendo la edad, el sexo, etcétera, el contexto clínico, vamos a tener diferentes requerimientos de líquidos, porque a su vez tenemos diferentes tipos de pérdidas. En esta imagen, que me gusta mucho, podemos ver que dentro de forma endógena, dentro del mismo tracto gastrointestinal, producimos líquido, ciertas secreciones, que esto es cada 24 horas, más los 2 litros en promedio de ingesta que consumimos de líquido a través del agua, de los líquidos del día y de los alimentos. Entonces aquí lo importante a considerar es que cuando hablamos de ingresos y egresos, otra vez tiene que resultar en una homeostasis. Si hay alguna alteración donde estamos teniendo menor ingreso, mayor egreso, por ejemplo, obviamente vamos a caer en un estado de deshidratación, que es muchas veces lo que sucede con este tipo de pacientes. Entonces, para entrar ya un poquito más en el tema, ¿qué es la falla intestinal? Probablemente ya muchos, si no es que todos, hayan escuchado este término. El término de falla intestinal lleva ya bastante tiempo reportado, desde los 80s aproximadamente en la bibliografía médica. Sin embargo, a partir de los 2012, 2013 fue que empezó a cobrar como un poquito más de importancia. Actualmente ya existen consensos sobre falla intestinal. Tenemos ya una guía de falla intestinal dada por la ESPEN. Sin embargo, aunque es algo que se ha ido reportando cada vez más en la bibliografía o en la literatura, todavía sigue siendo un concepto relativamente nuevo o desconocido en el ámbito clínico. Entonces, a manera de definición, y para los que no conozcan este término, la falla intestinal se define como pérdida de la función intestinal caracterizada por la disminución de la absorción de macronutrientes
así como de líquidos y electrolitos, ameritando la suplementación nutricional y o de líquidos intravenosos para mantener la salud y o el crecimiento. ¿A qué me refiero con el crecimiento? Este tipo de falla se puede dar tanto en niños como en adultos. Entonces, en los niños tenemos que también, como parte de nuestros objetivos, preservar este desarrollo, y en los adultos, obviamente, también preservar esta homeostasis a partir de la suplementación intravenosa, que como bien ya vimos en la definición, no solo incluye la nutrición parenteral, que ahorita vamos a ver más adelante, sino también puede ser una suplementación de líquidos y o electrolitos. Entonces, dentro de la falla intestinal se han descrito 5 mecanismos principales de desarrollo. Dentro de estos mecanismos existen diferentes etiologías, y es importante también que sepamos que dentro de la definición de falla intestinal vamos a tener también diferentes clasificaciones. Entonces, en el caso de los mecanismos de desarrollo, vamos a hablar de la clasificación fisiopatológica, o sea, cuál es la entidad o la causa fisiopatológica, como dice su nombre, que nos está ocasionando que una persona curse con falla intestinal. Entonces, dentro de las 5 descritas que ya existen, tenemos la obstrucción mecánica, que es, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de neoplasia, tumor a nivel gastrointestinal que literal nos está obstruyendo el intestino, y por eso el paciente, por ejemplo, ya no puede comer, ¿no? Esa sería como la obstrucción mecánica. Tenemos después la enfermedad extensa de la mucosa intestinal, que incluye principalmente, por ejemplo, un Crohn o un CUSI. Luego tenemos el síndrome de intestino corto, que es la más prevalente o es la que más se reporta en diferentes poblaciones como mecanismo de desarrollo para falla intestinal, y es en la que nos vamos a centrar el día de hoy en la plática. Tenemos la presencia de fístulas intestinales y la presencia de dismotilidad intestinal, que vendría siendo un SIPO, una pseudoobstrucción intestinal, donde no necesariamente es una obstrucción mecánica, sino es como una obstrucción funcional, digamos. El intestino no tiene una función correcta y por ende el paciente también va a necesitar algún tipo de suplementación intravenosa. Entonces, hablando ya un poco más de lleno sobre el síndrome de intestino corto que nos va a ocasionar falla intestinal, ¿qué es o a qué se refiere esta entidad? El síndrome de intestino corto es un desorden malabsortivo, es poco común que resulte en la pérdida de intestino y puede ser este mismo, a su vez, secundario a diferentes situaciones o contextos. Por ejemplo, tenemos patologías vasculares, por ejemplo, una isquemia intestinal, que el paciente desarrolla una isquemia, entra a cirugía y debido a la isquemia, que ya se necrosó alguna parte del intestino, tienen que quitar esa parte y entonces el paciente puede quedar con un intestino corto. Está a su vez la enfermedad inflamatoria intestinal, que también puede ser causa igualmente de procedimientos quirúrgicos que resulten en un intestino corto, la presencia de neoplasias gastrointestinales y complicaciones quirúrgicas. Las complicaciones quirúrgicas también hasta el momento, y lamentablemente es de lo más prevalente como etiología para intestino corto, que pueden ser diferentes etiologías por las cuales el paciente ingresa a quirófano, y son pacientes que tienen a lo mejor recurrencia importante en este tipo de cirugías, que empiezan con diferentes resecciones intestinales y que al final acaban con un intestino corto. El intestino o el síndrome de intestino corto se ha asociado y está reportado a mayor morbilidad y mortalidad, a disminución en la calidad de vida bastante importante y obviamente a altos costos en el sistema de salud y costos también del paciente o de la familia. Y con respecto a su epidemiología, en México hasta el momento no tenemos como estadísticas sobre intestino corto, pero en diferentes países, por ejemplo, o continentes en Europa, se reporta que aproximadamente hay 1.4 casos por millón. En Estados Unidos se ha reportado hasta 30 casos por millón de personas. Y lo que sí, aunque sabemos y como podemos ver en las estadísticas, es una patología rara, lamentablemente sí se ha reportado que esta ha incrementado en los últimos 40 años. Entonces, aunque sea una entidad no muy común, es una entidad que sí sucede
y que lamentablemente cuando sucede tiene un impacto muy importante tanto en el paciente como en las instituciones. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de intestino corto? ¿O qué quiere decir cuando decimos que un paciente ya tiene un intestino corto? Entonces, está establecido que hablamos de intestino corto cuando existe una resección mayor al 75% del intestino delgado o cuando tenemos un intestino remanente de menos de 2 metros de longitud. Eso es lo que nosotros ya conocemos como un intestino corto. ¿Qué va a ocasionar esta resección importante? Va a ocasionar una deficiencia en la absorción de macro y micronutrientes, principalmente se va a presentar como una diarrea, pero como ya vimos, las diferentes porciones del intestino van a tener diferentes funciones y al perder estas porciones, pues vamos también a perder estas funciones. Se ha reportado también que de estas 3 porciones intestinales que tenemos, cuando hay una resección de IE1, los pacientes tienen un mejor pronóstico a diferencia que cuando hay una resección de ilion. ¿Esto por qué? Porque el ilion tiene mejor capacidad de adaptación que el IE1. El ilion, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito sobre la adaptación intestinal, puede llegar a cubrir funciones del IE1 cuando se adapta después de una resección, a diferencia del IE1. O sea, el ilion tiene mejor capacidad de absorción, de hiperplasia, de hipertrofia, que el IE1. Y bueno, también se ha reportado que cuando perdemos, por ejemplo, el ilion, que era lo que mencionábamos, o la válvula ileocecal, que es la que nos da como este paso entre intestino delgado e intestino grueso, vamos a tener un tránsito intestinal mucho más aumentado, por lo que también va a haber mayor presencia de diarrea y también va a haber mayor riesgo de traslocación bacteriana o sobrecrecimiento bacteriano, que esto a su vez puede causar otro tipo de síntomas y complicaciones en los pacientes. Y obviamente, está por más decirlo, pero va a haber una alteración en la absorción de macro, micronutrientes como vitaminas, magnesio y sales biliares. Entonces, dentro de la clasificación de síndrome intestino corto, también vamos a tener diferentes grupos, ¿ok? O diferentes tipos. Esta clasificación es la clasificación anatómica, que va a depender del intestino remanente que tengamos después de la resección intestinal. Entonces, tenemos 3 tipos que ya están descritos en la literatura. Está el tipo 1, que va a acabar en una yeyonostomía terminal. Esto va a implicar que va a haber una resección total de ilion y colon y se va a preservar el IE1. Sin embargo, como podemos observar, esta resección es de las más grandes que puede llegar a tener el paciente y debido a que su término o el IE1 queda en la parte más proximal del intestino, el tránsito intestinal va a ser muy rápido. Este tipo de intestino corto o síndrome de intestino corto va a tener o va a conllevar un alto riesgo de deshidratación, desequilibrio electrolítico para la persona, y esto va a implicar que muy probablemente sí o sí va a necesitar algún tipo de apoyo intravenoso. Luego tenemos el tipo 2, donde al paciente se le va a hacer una anastomosis IE1 colónica, donde se va a resecar la mayoría de la porción del ilion. Sin embargo, se preserva colon, que esto va a ser un factor muy importante a considerar, que ahorita vamos a ver también que el preservar el colon nos va a dar un mejor pronóstico en el paciente y ya que podemos absorber más líquidos y más electrolitos. Sin embargo, como hay una resección importante del ilion, pues iba a haber una presencia de esteatorrea probablemente, y que si no se controla o si no se da la suplementación necesaria, va a resultar en una desnutrición en nuestra paciente. Y por último, tenemos el tipo 3, que digamos que es el tipo más noble, en donde podemos a lo mejor en algún momento destetar a nuestro paciente de la nutrición parenteral, ya que es una resección del IE1, una pequeña porción de ilion terminal, pero preservando colon y válvula ileocecal. Entonces, como vimos, si preservamos válvula ileocecal y colon, el pronóstico de nuestro paciente va a ser mucho mejor y probablemente ya no necesite algún tipo de suplementación intravenosa. Sin embargo, y lamentablemente, el tipo 3, aunque es, digamos, el más noble, es el menos común. Generalmente vamos a encontrar con pacientes que tengan una resección un poquito más amplia. Entonces, hablamos de la presencia de colon en continuidad. Se ha reportado, y esto está muy bien establecido,
como lo que les mencionaba anteriormente, que el conservar el colon, aunque exista una resección importante en intestino delgado, nos va a dar un mejor pronóstico. ¿Por qué? Porque nos va a dar una mayor probabilidad de que haya autonomía nutricional, ya que el colon va a poder absorber mejor líquidos, electrolitos, y cuando hay una resección intestinal está descrito que también el colon es capaz de fermentar los ácidos grasos de cadena corta y puede absorber hasta 1000 kilocalorías a partir de este. O sea, realmente el tener el colon va a ser de mucha ayuda en este tipo de pacientes. A diferencia de los pacientes que no tienen colon en continuidad, el colon es resecado también, lo cual va a implicar que sean pacientes con mayor riesgo de deshidratación, a su vez que tengan mayor riesgo de desbalance electrolítico, ya que va a haber pérdidas aumentadas de electrolitos, especialmente de sodio, y esto va a ocasionar que sean pacientes con mayor dificultad para lograr una autonomía nutricional o un destete de la suplementación intravenosa. Entonces, ¿qué pasa con la adaptación intestinal? Está reportado, va a variar un poquito dependiendo la bibliografía que ustedes consulten, pero en general el periodo de adaptación más importante después de una resección intestinal va a darse a partir de los primeros 2 años postquirúrgicos. Entre el primero y 2 años va a ser donde el intestino va a empezar a tener diferentes mecanismos, tanto físicos, tróficos, hormonales, etcétera, tanto funcionales, para poder lograr esta adaptación intestinal. Entonces, ¿qué incluye o de qué estamos hablando cuando hablamos de adaptación intestinal? De un proceso espontáneo, donde va a haber un incremento en la absorción por unidad de intestino remanente. Y como les comentaba, va a haber cambios estructurales, que estos van a incluir cambios, por ejemplo, en las vellosidades intestinales, va a haber hipertrofia, van a crecer, van a ser un poquito más altas, y va a haber hiperplasia, donde también van a aumentar su diámetro. Esto va a resultar en que su capacidad de absorción se va a incrementar. Y va a haber también cambios funcionales. Y este cambio funcional se va a dar principalmente por el estímulo trófico. Es súper importante que nosotros, después de la cirugía o después de una resección intestinal, propiciemos o promovamos siempre que existe el estímulo trófico, porque el estímulo trófico es el estímulo que va a dar pie a la secreción de las diferentes hormonas intestinales que nos van a ayudar a este proceso de adaptación. Y este estímulo trófico también nos va a ayudar a que entre más adaptado se vuelva esta célula intestinal, mayor va a ser la disminución del tránsito y menor va a ser también, y mayor va a ser la disminución de la diarrea, ¿ok? Parte de esta adaptación intestinal se representa o se presenta principalmente cuando aparece la hiperfagia. El paciente va a empezar con mucha hambre. Esto es parte del proceso de la adaptación intestinal. Entonces, hablamos de una hiperfagia adaptativa que se ha reportado que hasta el 70% de los pacientes con intestino corto desarrollan y que va a aumentar la ingesta hasta 1.5 veces más del gasto energético en reposo. Entonces, es importante que nosotros tratemos de estimular esta hiperfagia, fomentemos que nuestro paciente coma justo para lograr que se logren todos estos mecanismos de adaptación después de la cirugía. ¿Qué va a influir? Obviamente va a influir qué porción de intestino remanente tenemos y la integridad de ese intestino también, porque si estamos hablando de un paciente a lo mejor que, por ejemplo, tiene Crohn, pues sí, obviamente ese intestino remanente no va a ser de la mejor calidad o no va a ser el más saludable, que es algo que vamos a tener que considerar, a diferencia de un paciente que a lo mejor tuvo una resección intestinal, digamos, por algún traumatismo o alguna complicación quirúrgica, pero que el intestino remanente es un intestino más sano. Entonces es algo que tenemos que considerar también para hacer nuestra estrategia de apoyo nutricional. Y está reportado también en diferentes artículos, que es importante tener en mente, que arriba de 75 centímetros de intestino delgado y colon en continuidad es un factor pronóstico para lograr la autonomía nutricional, para lograr que eventualmente nuestros pacientes logren destetarse de ya sea los líquidos intravenosos o la nutrición parenteral. Entonces, aquí el mensaje que quiero dejarles que es bien importante, que el intestino es un órgano súper inteligente, logra una adaptación muy importante. Nuestra ventana de oportunidad
digamos que va en los primeros 2 años postquirúrgicos y que parte clave de que se dé esta adaptación va a ser el estímulo trófico que nosotros le demos a nuestro paciente, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de adaptación intestinal, tenemos que pensar qué intervenciones nutricionales tempranas van a reducir la dependencia a la nutrición parenteral o a la suplementación intravenosa. Entonces, como les mencionaba, el estímulo trófico, la alimentación, ya sea vía oral o nutrición enteral o de forma enteral postquirúrgica, va a ser fundamental. Muchas veces todavía cursamos como con estas ideas de que el ayuno es mejor o ayunos prolongados, pero ya está documentado que en estos pacientes, entre más pronto iniciemos a utilizar ese intestino, va a ser mucho mejor. ¿Por qué? Porque vamos a aumentar la secreción de hormonas, vamos a estimular la adaptación funcional de nuestro intestino y vamos a evitar también que se atrofien esas vellosidades. Con respecto a la nutrición enteral, por ejemplo, se ha reportado que incrementa la absorción de líquidos, proteínas y energía. Y un esquema que ayuda mucho justo es la nutrición enteral en infusión continua, porque nos ayuda a que ese intestino trate de absorber o que se fomente más la absorción de macro y micronutrientes a través del lumen intestinal. Y obviamente si podemos utilizar la vía oral, qué mejor. Siempre darle preferencia a la vía oral y si no, a la nutrición enteral. Entonces, ¿cuál va a ser el abordaje que nosotros como nutriólogos tenemos que darle a este tipo de pacientes? ¿O cuál es el proceso del cuidado nutricio que nosotros debemos tener en mente para nosotros poder tener una buena intervención nutricia en pacientes con intestino corto? Entonces, sabemos que la historia clínica es fundamental. ¿Por qué? Porque de ahí vamos a también nosotros obtener información clave, como puede ser el mecanismo de desarrollo o la patología primaria, que como ya hemos mencionado, va a influir mucho también en nuestra intervención. Tenemos que interrogar a nuestro paciente o al familiar o a quien esté de cuidador primario sobre peso, por ejemplo, cuál es el peso actual, cuál era el peso anterior, cuál había sido su peso habitual, porque son pacientes también que lamentablemente se desnutren mucho y muy rápido. Entonces también nosotros tenemos que contar con estos parámetros. De ahí nosotros también tenemos que sacar obviamente el porcentaje de pérdida de peso, índice de masa corporal, si es que se puede utilizar, el porcentaje de ingesta, porque también de eso va a depender mucho la intervención que nosotros planeemos con este paciente. Obviamente si ingresa al hospital, o hasta si nosotros lo llegamos a ver en consulta, es importante que siempre tamicemos a este tipo de pacientes, por lo mismo que les comentaba que son pacientes con un alto riesgo de desnutrición por su misma patología. Entonces, existen diferentes tamizajes que podemos nosotros utilizar. Para intestino corto se ha reportado que la NRC 2002 tiene una buena sensibilidad, o si no, también podemos empezar a utilizar ya los criterios Eileen, que también vienen como muy fuertes, pero el chiste es tamizar y retamizar a nuestro paciente, no solo tamizarlo al ingreso, sino estarlo tamizando cada semana si es un paciente hospitalizado, justo por el riesgo de desnutrición o porque a lo mejor ya viene desnutrido. Tenemos que considerar cuánto fue la resección intestinal, si tenemos el reporte quirúrgico, que mejor, por ejemplo, si es un paciente con algún tipo de fístula o estoma, en qué porción del intestino se encuentra. Si es un estoma de alto gasto, tenemos que pensar en pedirle o tener nosotros una bitácora de gastos, cuánto está gastando nuestro paciente para hacer un promedio, una bitácora de diuresis también para ver cómo están siendo los egresos de nuestro paciente. Y lo que ya mencionábamos, lo de la porción del intestino remanente, para saber con qué porción estamos nosotros trabajando y también qué deficiencias puede llegar a tener nuestro paciente. Entonces es importante tener una bitácora de líquidos, ingresos y egresos, porque como vamos a ver más adelante, son pacientes que también se deshidratan con una gran facilidad. Nuestro paciente tiene capacidad de utilizar la vía oral y o enteral. Acuérdense, siempre tenemos que promover el estímulo trófico. Aunque tengan EPT, aunque no logremos los requerimientos por vía enteral o por vía oral,
algo que podamos pasar a través de ese tracto gastrointestinal va a ser muy, muy ventajoso. ¿Qué medicamentos está utilizando el paciente? Es importante tenerlos en cuenta porque hay medicamentos en el caso de pacientes con fístulas o estomas que pueden también aumentar el gasto, y también es importante nosotros saber qué medicamentos ya se les está dando justo para enlentecer el tránsito intestinal y también disminuir ese gasto o disminuir la presencia de diarrea. Estudios de imagen. Si es un paciente que a lo mejor nosotros trabajamos en alguna institución de segundo o tercer nivel, son pacientes que muchas veces llegan sin reporte quirúrgico, que la nota no está clara, que no sabemos que se le resecó, pero que ya lleva muchas cirugías. A lo mejor, y si se puede y es factible, pedir un estudio de imagen para poder nosotros complementar nuestra valoración y otra vez saber con qué porción y con qué longitud de intestino estamos trabajando. Si es posible y tenemos acceso, qué mejor que tomar composición corporal. Por ejemplo, bioimpedancia vectorial en estos pacientes nos ayuda mucho también porque son pacientes que obviamente vienen generalmente muy deshidratados, por ejemplo, que tienen una pérdida de masa muscular muy importante. Entonces, es importante que si tenemos las herramientas, las utilicemos. Fuerza de mano, dinamometría, también es un parámetro importante que nos va a ayudar mucho al control y al manejo y al seguimiento de este paciente. Y obviamente siempre, siempre los parámetros bioquímicos, porque como vamos a ver más adelante y como ya he mencionado varias veces, son pacientes que tienen un riesgo muy importante de desnutrición o que tienen ya una desnutrición si es que vienen de otro hospital, y que nosotros también tenemos que considerar, por ejemplo, marcadores bioquímicos, electrolitos séricos cuando empecemos también a alimentarlos, y también por el tema de la deshidratación, que obviamente va a ser un riesgo también para un desbalance electrolítico. Entonces, en estos pacientes también los parámetros bioquímicos tienen que ser de cajón. Ahora, hablando un poquito sobre el apoyo nutricional que ya hemos mencionado, ya sea nutrición parenteral, por ejemplo, en este caso, va a ser clave para la rehabilitación de nuestro paciente. Sabemos y ya vimos que la definición de falla intestinal es un paciente que va a necesitar un apoyo intravenoso, ya sea líquidos, electrolitos o nutrición parenteral. Entonces, probablemente es un paciente que sí necesita nutrición parenteral. Es importante que hagamos una buena evaluación, planeación, la implementación de nuestra terapia y obviamente tener un monitoreo muy de cerca. Antes de iniciar el apoyo parenteral, necesitamos, y lo que les comentaba en la diapositiva pasada, monitorear los electrolitos séricos. ¿Por qué? Porque por el grado de desnutrición con el que llegan estos pacientes o el riesgo de desnutrición que ya tienen por estas pérdidas aumentadas y resecciones intestinales, son pacientes con un riesgo muy elevado también a desarrollar síndrome de realimentación. Entonces, como sabemos, cuando iniciamos nutrición parenteral, siempre es importante, si es que tiene o trae criterios de riesgo para síndrome de realimentación, tenemos que pedir electrolitos séricos y suplementar antihistamina para también evitar que se nos vayan a ir para abajo, y obviamente iniciar de acuerdo también a las guías que nos marcan de síndrome de realimentación nuestro apoyo parenteral. Eso es algo muy importante y más en nuestros pacientes que ya vienen de varios hospitales y que probablemente ya vienen con un grado de desnutrición importante. Dentro del apoyo nutricional, hablando de la nutrición parenteral, vamos a tener diferentes esquemas, diferentes opciones. Podemos tener un paciente que necesite en ese momento nutrición parenteral total, entonces con mayor razón tengo también que estar monitorizando sus electrolitos. Voy a tener pacientes que a lo mejor sí son capaces de utilizar la vía oral, pero necesitamos complementar con nutrición parenteral, entonces va a ser una nutrición mixta. O, por ejemplo, puedo tener pacientes con nutrición parenteral más nutrición enteral, acuérdense, siempre promoviendo el estímulo trófico, o en su defecto un paciente que a lo mejor fue una resección intestinal no tan grande, o a lo mejor no tiene un estoma, no tiene una fístula, no tiene como pérdidas tan importantes, y podemos complementarlo con vía oral más nutrición enteral y a lo mejor líquidos intravenosos. Realmente el tipo de apoyo nutricional o del esquema puede ser muy variable, pero es importante que independientemente de la ruta que nosotros utilicemos, siempre tengamos una estrategia de monitoreo, de evaluación y de implementación de nuestros apoyos para evitar complicaciones más adelante.
Entonces, esto es un poquito a manera de repaso cuando hablamos de nutrición parenteral y como ya hemos mencionado, en intestino corto o en este tipo de pacientes va a ser generalmente el principal apoyo nutricional, al menos en etapas tempranas. Puede ser que postquirúrgicamente es un paciente que sí necesite nutrición parenteral, pero a lo mejor tenemos un muy buen protocolo de apoyo nutricional, el paciente va evolucionando muy bien, ese intestino se va adaptando, va mejorando absorción y a lo mejor en 6-7 meses es un paciente que logramos destetar y lo dejamos a lo mejor ya con pura vía oral en el mejor de los casos. Pues un paciente que a lo mejor no necesita nutrición parenteral todos los días, pero una vez, 2 veces a la semana necesitamos suplementar con nutrición parenteral. Son casos muy diversos, pero es importante tener en mente que generalmente en pacientes con intestino corto la nutrición parenteral va a ser nuestra principal herramienta, ya que muchas veces y generalmente son pacientes con los que no podemos llegar a los requerimientos energéticos y proteicos a través solo de la vía oral o de la vía enteral. Pero ¿de qué va a depender esto? Va a depender de la longitud, de la porción y de la integridad del intestino remanente. De ahí la importancia de saber realmente con qué contamos o con qué estamos trabajando. Si hablamos de nutrición parenteral, sabemos y de preferencia si existen los recursos, de preferencia que sea individualizada, puede ser total o complementaria. Si no hay recursos, por ejemplo, para que sea una nutrición parenteral a la medida de nuestro paciente, podemos utilizar nutrición parenteral tricámara. Sin embargo, hay que considerar a lo mejor que son nutriciones que a lo mejor no están completas, por ejemplo, en vitaminas o que necesitemos suplementar por otra ruta algún micronutrimento o a lo mejor nada más checar que sí estemos llegando al requerimiento proteico, pero también es una opción, las nutriciones parenterales tricámara. Y como ya mencionamos, y a manera un poquito de repaso, predictores para su destete, otra vez, va a ser la calidad, la longitud y porción del intestino remanente, la cual nosotros vamos a tratar de lograr una mejor adaptación para tener también un mejor pronóstico. Aquí les dejo las guías de nutrición en pacientes con falla intestinal. Son las guías que les comentaba que publicó la ESPEN. En el 2016 se publicaron. Si se meten a ESPEN ya hay varios documentos sobre falla intestinal y ellos aquí se enfocan más en falla intestinal crónica o tipo 3, que son los pacientes que generalmente ya están más estables, que a lo mejor ya se pueden ir a casa, pero que necesitan nutrición parenteral. Y ellos establecen que se debe iniciar con 20 kilocalorías por kilogramo al día, irlo progresando dentro de la primera semana hasta llegar a un rango de 25 a 35 kilocalorías por kilogramo al día. Pero acuérdense, y aquí quiero hacer un paréntesis, que nuestra población, que probablemente llega más desnutrida que la población europea, a lo mejor vamos a iniciar con guías de síndrome de realimentación. Igual no iniciamos con 20 kilocalorías, iniciamos con 5 a 10 kilocalorías y vamos progresando también de acuerdo a nuestros parámetros bioquímicos. Y con respecto a la distribución de macronutrientes, la ESPEN recomienda que de lípidos sea de un 20 a un 40% el requerimiento calórico total, de hidratos de carbono de 2.5 a 6 gramos por kilogramo al día y de proteína que vaya de 1 a 1.5 gramos por kilogramo al día. Estas son las guías que nos dan la ESPEN para falla intestinal, donde se encuentra nuestra población de intestino corto. Sin embargo, recordemos que siempre el manejo e idealmente tiene que ser individualizado. Siempre, siempre. Ahora, ¿qué pasa con la hidratación intravenosa? Estos son pacientes que, como ya mencionábamos, van a tener pérdidas aumentadas. Obviamente va a depender mucho del contexto clínico, pero sí es algo que vemos mucho en este tipo de pacientes que se deshidratan justo por estomas de alto gasto, fístulas de alto gasto, presencia de diarrea continua y que vamos a necesitar probablemente, si no es que siempre, pero en los periodos tempranos otra vez, la hidratación intravenosa, hidratación IV. Entonces, va a haber una demanda aumentada y generalmente se van a cubrir ya sea puede ser con solución fisiológica o solución Hartmann,
Depende también el acceso que tenga el paciente, se puede dar a través de un catéter venoso central o un catéter periférico, que generalmente estos pacientes que están hospitalizados probablemente ya tienen un central, entonces podemos hidratarlos con un central. Y si son pacientes que se llegan a ir a casa, también son pacientes que se pueden hidratar IV en casa, solo ahí entraría también el tema de cuidado del catéter. Y algo que también se les hace mucho hincapié y se capacita siempre al cuidador primario o al paciente es que vamos a jugar mucho también con las bitácoras. O sea, dependiendo los gastos, la diuresis, es también cómo va a ser el requerimiento de los líquidos. Entonces es importante que al menos en los primeros meses o etapas tempranas postquirúrgicas acostumbremos al paciente que sí lleve el registro de ingresos y egresos, porque de ahí vamos a partir también para hacer el cálculo de líquidos. Las guías nos establecen que buscamos una diuresis arriba de 1 mililitro kilogramo hora, que nos habla de que estamos bien, y que aseguramos entre 30 a 40 mililitros por kilogramo al día de líquidos. Acuérdense que estas son guías, son parámetros, pero siempre nuestro manejo, otra vez, tiene que ser individualizado. Ahora, ¿qué pasa con la nutrición enteral? Igual, como bien sabemos, existen diferentes tipos de acceso. Esto va a depender también del tiempo que nuestro paciente va a tener nutrición enteral. Puede ser desde una sonda nasogástrica o una sonda nasoenteral, dependiendo del contexto clínico. Y si estamos hablando que ya va a ser un paciente que va a requerir nutrición enteral por más tiempo, ya se establece un acceso más permanente, como una gastrostomía o una yeyunostomía. Existe también la fistuloclisis. La fistuloclisis no es algo tan común en nuestra práctica clínica. En México tampoco es muy común, es un poquito más común en población pediátrica a veces, pero en adulto casi no lo vemos. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos, es una práctica que ya se utiliza cada vez más y en estos pacientes específicamente, que es que consta de meter literal una sonda por la fístula, si es que tiene una fístula mucosa. Aquí importante, lo que se pide nada más o el requisito es que de la fístula exista un trayecto o un colon o un intestino en continuidad, de al menos 75 centímetros. Se inserta la sonda y por ahí se puede meter o infundir nutrición enteral. ¿Por qué? Porque hay pacientes que como tienen estas fístulas muy proximales, entonces no tiene mucho caso ponerle, por ejemplo, una sonda nasogástrica porque la nutrición va a salir luego, pero si es muy proximal vamos a tener un trayecto distal bastante importante y podemos por ahí infundir nutrición enteral. Existen bombas ya especializadas para este tipo de infusión, sin embargo, como les mencionaba, no es una práctica todavía muy común, pero es importante que las conozcamos. Con respecto al tipo de fórmula en estos pacientes que tienen algún estoma, que tienen alguna fístula, por ejemplo, dentro del intestino, o sea, del síndrome de intestino corto, dentro de falla intestinal, lo que las guías nos recomiendan es que siempre iniciemos con una fórmula polimérica estándar. ¿Y esto por qué? Por la osmolaridad. Las fórmulas semielementales o elementales que muchas veces se recomiendan de primera instancia en estos pacientes tienen una osmolaridad mucho más alta. Y al nosotros aumentar la osmolaridad, vamos a aumentar el gasto, vamos a aumentar el tránsito intestinal, que es justo lo que queremos evitar. Entonces, está establecido que siempre iniciemos con una fórmula polimérica estándar, a menos que se reporte intolerancia, podemos ya saltar a otro tipo de fórmula, pero la primera recomendación, siempre una polimérica estándar, iniciando con un estímulo, el estímulo trófico. Si tenemos bomba, es bueno que la utilicemos, nos ayuda a tener un mejor control. Si no tenemos bomba de infusión, se puede hacer a goteo y se recomienda que se inicie con de 20 a 30 mililitros hora para favorecer la absorción. Si el gasto fecal o el gasto por ejemplo, del estómago, de la fístula, es arriba de 2 litros al día, se recomienda bajar la velocidad de infusión de 10 a 15 mililitros hora y siempre estar monitorizando la tolerancia. Otra vez, el manejo siempre va a ser individualizado. ¿Qué pasa con los esquemas de infusión? Se ha reportado que la infusión continua, como hay mayor exposición de la superficie intestinal a macro y micronutrimentos, favorece más este proceso de adaptación.
Sin embargo, si no es posible, a lo mejor si es un paciente que ya esté en casa y le es más fácil infundirse en bolos, se puede hacer en bolos, pero idealmente siempre favoreciendo otra vez el estímulo trófico o el uso de ese tracto gastrointestinal y siempre estar monitorizando para evaluar la posibilidad de progresar a estímulo vía oral o a ingesta vía oral cuando ya sea posible. Entonces, cuando nuestro paciente ya pasa vía oral o si desde el inicio se pudo utilizar la vía oral, que mejor, solo tenemos que considerar si nuestro paciente tiene o no colon en continuidad. ¿Por qué? Porque cambia un poquito la indicación con respecto a la distribución de los macronutrimentos principalmente y también la recomendación con respecto a los oxalatos. Entonces, cuando hablamos de que el paciente inicia vía oral, tiene colon en continuidad, es una dieta generalmente normal, hidratos de carbono del 50 al 60% de kilocalorías totales, limitar hidratos de carbono simples, eso es importante. ¿Por qué? Porque todo lo que tenga azúcar añadido, otra vez nos va a aumentar osmolaridad y va a aumentar el tránsito intestinal, que es lo que queremos evitar. Proteína del 20 al 30% kilocalorías totales, lípidos de un 20 al 30% también, preferir ácidos grasos esenciales. Ya lo mencionamos, cuando tenemos colon, el colon a partir de la fermentación de los ácidos grasos de cadena corta puede llegar a absorber hasta 1000 kilocalorías, lo cual va a ser algo muy ventajoso. Con respecto a los líquidos, es importante utilizar bebidas isotónicas o hipotónicas. Evitar bebidas hipertónicas, ahorita vamos a ver ejemplos de cuáles son, otra vez por la osmolaridad, limitar ingesta de alimentos ricos en oxalatos, justo porque hay mayor probabilidad de formación de piedritas en este tipo de pacientes, porque hay disminución en la absorción también de las grasas por la resección intestinal y se recomienda que la dieta siempre esté fraccionada, 5 a 6 veces al día, justo para evitar la ingesta de comidas muy copiosas, repartirla mejor a lo largo del día y estar promoviendo también esta parte de la hiperfagia. Obviamente, y otra vez, manejo individualizado. Con respecto a la fibra, realmente la recomendación todavía no es tan específica. Es más que nada, otra vez, trabajar con cada persona, con cada paciente, cada intestino es diferente. Entonces se recomienda que introduzcamos la fibra a tolerancia y que nuestros pacientes idealmente tengan un diario de consumo de alimentos al menos en las primeras fases o en los primeros meses, donde cuando vayan probando un alimento nuevo o que no han consumido en mucho tiempo, lo prueben 1 al día en cantidades pequeñas, ver si no aumenta el gasto, si no tienen síntomas, si no, lo añadimos a la dieta. Si vemos que empiezan con distensión, que aumentó el gasto, que aumentó la diarrea, nos detenemos y a lo mejor en 1 mes volvemos a intentarlo. Aquí lo importante es no restringir de más y siempre propiciar el consumo de una dieta balanceada, una dieta correcta y una dieta que aporte obviamente los requerimientos tanto energéticos como proteicos. Cuando hablamos de una persona sin colon en continuidad, podemos ver que los porcentajes se nos cambian un poquito. La realidad es que también esto va a depender mucho de la tolerancia de cada persona. Y aquí importante va a ser suplementar calcio, vitamina D y no hay necesidad de hacer restricción de oxalatos, a diferencia de cuando tenemos colon en continuidad. Aquí sí va a ser muy importante el control de los líquidos vía oral, principalmente favorecer las bebidas isotónicas, porque como no tenemos el colon, acuérdense que son pacientes que tienen mayor riesgo a deshidratarse. Entonces, aquí va a ser súper estricto o idealmente más estricto el manejo de la bitácora de líquidos justo para ir reponiendo pérdidas de día a día, porque entre días puede variar también. Igual que sea una dieta fraccionada. Y en el caso de la fibra soluble puede ser una ingesta de 5 a 10 gramos al día si el gasto es arriba de 3 litros, o sea, un gasto muy elevado. Si no es un gasto muy elevado, es un gasto controlado, podemos también trabajar a tolerancia. Entonces, hablando de los líquidos que mencionábamos, para vía oral, ¿a qué nos referimos con líquidos isotónicos? Principalmente son los sueros de rehidratación oral, que tienen que ser nuestra principal fuente de hidratación en el caso de los pacientes que no tienen colon en continuidad y que son más propensos a deshidratarse.
De los sueros de rehidratación oral pueden ser sueros caseros, nada más que si van a ser caseros es importante que se sigan bien las recetas para su formulación. El consumo de leche también puede ser. Algo muy curioso es que generalmente se les restringe la leche a estos pacientes por la lactosa. Las guías nos dicen que si el paciente no ha documentado o no refiere ningún tipo de intolerancia a la lactosa, la realidad es que no se debe de restringir, porque al final del día es un alimento que tiene mucho calcio, que tiene proteína, que su osmolaridad es favorable y que nos va a ayudar también a mantener peso en estos pacientes. Entonces, si no se reporta una intolerancia a la lactosa, no hay que hacer este tipo de restricción. Algunas fórmulas enterales también pueden ser la opción, o sueros de rehidratación oral comerciales como el Electrolit o el Pedialite, o puede ser hasta el suero vida oral. Es importante que le digamos a nuestros pacientes cuáles son las marcas recomendadas para evitar, por ejemplo, el consumo de bebidas deportivas, que no es lo mismo que un suero de rehidratación oral. Cuando hablamos de bebidas hipertónicas, lo ideal es evitarlos en pacientes con intestino corto. ¿Por qué? Porque por el consumo de azúcar o la cantidad de azúcar que contienen, van a aumentar la osmolaridad y van a aumentar el tránsito intestinal. Y esto va a ocasionar que tengamos más diarrea o que aumentemos el gasto del estómago, por ejemplo, que son jugos de frutas, refrescos, néctares y bebidas reconstituibles en polvo o los que vienen en sobrecitos. Eso sí, tratar de evitarlos. Y las bebidas hipotónicas sí se pueden llegar a consumir también. Va a depender mucho también del caso del paciente, pero ya vimos que los pacientes con colon en continuidad no hay problema generalmente, y es el agua natural. Puede ser hasta un agua de frutas pero sin endulzar, té o café sin cafeína. Estas son recomendaciones de las bebidas que nos marcan las guías, pero acuérdense que cada paciente es diferente. Puede haber un paciente que el café le cae pésimo, puede haber un paciente que el café no le hace nada. Entonces, muy importante, otra vez, al principio tener nuestras bitácoras que nos reporten e ir trabajando con respecto a la tolerancia. Aquí esta diapo se las quise poner para recalcar justo, ¿no? Que un suero de rehidratación oral no equivale a una bebida deportiva. Entonces, Gatorade, Powerade, Suerox, todo este tipo de bebidas no es lo recomendable. Es quedarnos con un electrolit, un Pedialite, un suero de rehidratación oral para este tipo de pacientes. Ahora, con respecto a la reposición de líquidos, habíamos mencionado que la recomendación va de 30 a 40 mililitros por kilogramo de peso en este tipo de pacientes, hablando de adultos. Sin embargo, se ha reportado y hay artículos que sí nos mencionan que como son pacientes generalmente, o lamentablemente más bien, que muchas veces tienen un grado de desnutrición súper importante, llegan a tener pesos menores a 40 kilogramos, siendo un adulto. Entonces son pesos que ya se consideran más pediátricos, aunque es un adulto, ¿no? Entonces cuando nosotros tratamos de estimar el consumo de líquidos en un paciente adulto de peso, digamos, muy bajo, de 37 kilos, 36 kilos, y utilizamos la fórmula normal, por ejemplo, de 30 mililitros por kilogramo al día, vamos a subestimar su ingesta de líquidos. Entonces, una propuesta es utilizar la fórmula de Holiday-Sigar, que es una fórmula que se utiliza principalmente en pediatría. Sin embargo, en este tipo de pacientes con muy bajo peso, se ha visto que tienen muy buen resultado justo para evitar subestimar el cálculo de líquidos y que nuestro paciente no se deshidrate o no estemos perpetuando estos estados de deshidratación. Aquí les dejo la tablita, la formulita es muy sencilla. Se calcula que de 0 a 10 kilos son 100 mililitros por cada kilogramo. Arriba de 10 kilos vamos a calcular 1000 más 50 por cada kilogramo arriba de 10 kilos, y arriba de 20 kilos van a ser 1500 mililitros al día más 20 por cada kilogramo arriba de 20. Entonces, ¿qué va a ser principalmente la que vamos a utilizar? Porque estamos hablando de un adulto a lo mejor de 38, 39 kilogramos. Pero esto es importante que lo tengan en mente justo para no subestimar el cálculo de líquidos en estos pacientes. Ahora, hablando un poco ya más generalizado sobre recomendaciones dietéticas en pacientes con intestino corto.
algunas estrategias que nos pueden ayudar con la absorción o para favorecer la absorción de los macro y micronutrientes y de los alimentos es siempre masticar bien los alimentos, acordarnos y mencionarles y hacer énfasis que la digestión siempre inicia por la boca. Entonces es importante que favorezcamos que se tomen su tiempo para comer, que mastiquen bien sus alimentos, que prefieran comidas pequeñas y frecuentes versus comidas grandes o comidas copiosas, que era lo que mencionamos. Tratar de fraccionar lo más posible la dieta, justo también para favorecer este estímulo trófico y evitar también que tengan síntomas gastrointestinales. En casos de incluir un alimento nuevo, que a lo mejor no han consumido después de la cirugía, hacerlo en pequeña cantidad y uno por día, que era lo que les mencionaba. Si se puede, que anoten también si es que tienen síntomas, que mejor. Incrementar progresivamente la cantidad de alimentos en cada comida, al menos las primeras 4 a 6 semanas después de la cirugía. Considerar incluir en cada comida o colación algún alimento de origen animal, porque también el aporte de proteína va a ser muy importante y otra vez son pacientes que tienen un riesgo muy elevado o que ya están en algún estado de desnutrición. Puede ser muy útil mantener un horario de comidas también para favorecer que estén comiendo constantemente. Y con respecto a los líquidos, evitar el uso de popotes para evitar que ingresen más aire, porque son pacientes que muchas veces también se distienden mucho, y separar líquidos de sólidos al menos 30 minutos. Esta es una práctica no muy cómoda, porque muchas veces pues, estamos acostumbrados a comer siempre con agua, pero siempre la analogía es, imagínense que su intestino es una tubería. Entonces, si nosotros comemos y luego le echamos el líquido, el tránsito intestinal va a aumentar. Vamos a barrer más rápido de lo que quisiéramos. Y en estos pacientes que tienen una anatomía alterada y que probablemente un tránsito intestinal aumentado, justo lo que queremos es darle la mayor cantidad de tiempo a su intestino para que logre absorber lo que estamos consumiendo a través de los alimentos. Entonces, son estrategias que se pueden dar tanto en consulta como en hospital a nuestros pacientes con intestino corto. Ahora, importante, y ya lo habíamos mencionado, no realizar restricciones dietéticas innecesarias. Otra vez, son pacientes, si alguien ya ha tenido la oportunidad de haber visto un paciente con intestino corto, por ejemplo, no me va a dejar mentir que son pacientes que generalmente ya están en algún estado de desnutrición. Entonces, si nosotros, aparte, realizamos restricciones innecesarias, vamos a perpetuar esta desnutrición. ¿A qué me refiero con restricciones innecesarias? Muchas veces hacemos las restricciones de cajón, como les comentaba, restringimos lactosa, restringimos pescado, restringimos huevo, porque sí se ha reportado que a lo mejor en un paciente con estómago pueden llegar a generar mal olor, pero ni siquiera le damos la oportunidad a nuestro paciente de intentarlo. Algo que siempre tenemos que tomar en mente, y no quiero ser repetitiva, pero que es un mensaje que quiero que se lleven, es que cada paciente es diferente, cada intestino es diferente. Y puede haber pacientes que toleran muy bien el pescado, que su estómago no emita ningún olor y no pasa nada, pero si nosotros no les damos la prueba, no hacemos el intento, no vamos a saber. Muchas veces se restringen también, por ejemplo, frutas con semillitas, porque pueden llegar a obstruir el estómago. Esto también es mucho de la tolerancia de nuestro paciente. A mí me han tocado ver pacientes con estómagos que se comen su tuna, su guayaba y no pasa absolutamente nada. Pero obviamente ustedes van a ser las que van a conocer a su paciente y con los que van a estar trabajando este tipo de recomendaciones. Entonces, no realizar restricciones dietéticas innecesarias. Acuérdense, tenemos que favorecer la hiperfagia, favorecer el consumo de alimentos, promover el consumo de comidas pequeñas y constantes. Y si estamos con vía oral, en el caso de que el paciente está comiendo bien, pero estamos viendo que no gana peso o que está perdiendo peso, considerar otra vez usar otro tipo de alimentación, otra vía de alimentación o apoyo nutricional, ya sea con suplementación vía oral, con nutrición enteral o con nutrición parenteral. De ahí la importancia que estemos siempre muy enfocados en el monitoreo de estos pacientes. Ahora, con respecto a la suplementación, como ya vimos, dependiendo la porción que nuestros pacientes no tengan de intestino, va a ser también la suplementación que nosotros vamos a tener que dar. Entonces, pacientes que tengan resección de ileón terminal, por ejemplo, es importante suplementar con vitamina B12, de preferencia intramuscular, 1000 microgramos mensualmente por 3 meses y evaluar niveles cada 3 a 6 meses.
suplementar también calcio y vitamina D de manera individualizada, si es que se necesita. El magnesio, en caso de ileostomía o yeyunostomía, es importante también suplementarlo. Y aquí algo a recordar es que existen diferentes presentaciones de sales para los electrolitos vía oral. Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta que si podemos o hay acceso de suplementar, por ejemplo, el magnesio en lactato o citrato, es mejor porque existen otro tipo de presentaciones que van a tener un efecto más catártico, como los sulfatos, por ejemplo. Entonces, si nosotros a veces no consideramos esa parte, también a lo mejor estamos perpetuando que el gasto siga aumentado o que el tránsito siga aumentado, y es justo lo que queremos evitar. Entonces, lactato y citrato son sales en presentaciones más nobles que no van a ocasionar a lo mejor diarrea, igual con el potasio, ¿no? A diferencia del fosfato. Entonces, considerar esta parte. Zinc también es importante suplementar en caso de diarrea o estómago de alto gasto. Y si es posible y si es necesario, agregar un multivitamínico vía oral. Acuérdense, otra vez, esto siempre es individualizado, no vamos a generalizar. Con respecto al multivitamínico, si son pacientes con estomas de alto gasto o que es un estómago muy proximal y realmente no hay como una buena absorción de los nutrimentos, probablemente a veces las pastillas tampoco las logran absorber o digerir. Entonces, a veces la recomendación o estrategia más bien es utilizar jarabes o gomitas que pueden ser hasta en presentación pediátrica, nada más habría que ver bien la dosis, pero que puedan ser masticables, por ejemplo, y ya estamos ayudando a que sí lo absorban, a diferencia de una tableta que se tiene que tragar y que muchas veces literal tragan la tableta y a la hora ya salió en la bolsita. Entonces, también son estrategias que nosotros podemos considerar. Con respecto al uso de medicamentos, nos vamos a enfocar a los agentes antimotilidad. Como nutriólogos, sabemos que no está en nuestro campo recetarlos, pero siempre es importante trabajar de la mano con el médico que los esté recetando y que nosotros también conozcamos sus funciones y los tipos también de medicamentos que se recetan en este tipo de pacientes. Entonces, cuando ya existe la diarrea o gastos de alto, o estomas de alto gasto, por ejemplo, principalmente se van a prescribir agentes antimotilidad o para disminuir la motilidad intestinal. El principal o el que vamos a ver más en la consulta o en el hospital va a ser la loperamida, que la loperamida es importante que nosotros siempre tengamos en mente, muchas veces se da con horario y a veces el paciente, por ejemplo, como es cada 8 horas, se lo toma entonces después de comer. La loperamida, para que tenga un buen efecto y que logre este efecto de disminución de tránsito intestinal, tiene que ser administrada al menos 30 minutos antes de cada alimento. Si nosotros la administramos con los alimentos o después de los alimentos, no vamos a lograr el efecto que estamos buscando y pues vamos a estar desperdiciando ese medicamento. Entonces, 30 minutos a 1 hora antes de los alimentos siempre va a ser como la indicación correcta. Con las dosis también muchas veces está como la idea de que máximo se pueden recetar 16 miligramos al día. Sin embargo, hay artículos y hay reportes donde se han recetado hasta 38 miligramos al día y la realidad es que no reportan ningún efecto secundario. Obviamente, esto otra vez va a depender mucho del paciente, mucho del contexto clínico y también de la indicación médica. Entonces, dentro de nuestro algoritmo de este tipo de medicamentos vamos a tener medicamentos de primera línea y conforme veamos que se necesite como algo más específico, se van a ir escalando. Entonces, por ejemplo, la loperamida siempre va a ser como lo primero que se receta. A veces si no se logra con loperamida, se llega a recetar, por ejemplo, codeína, pero no es muy común. Para hipersecreción gástrica, los principales van a ser los inhibidores de bomba de protones, como el omeprazol, por ejemplo, que en los pacientes con resección intestinal es importante sí incluirlos como en este esquema de medicamentos, y en los pacientes que tienen resección de ilion terminal, que van a presentar atorrea, la principal línea o medicamento va a ser la colestiramina. Aquí es importante que hagamos la aclaración o que idealmente se documente, si es que se puede documentar, si realmente existe la resección de ilion terminal para poder prescribir la colestiramina, porque a veces se les prescribe sin tener resección de ilion y lo que va a generar va a ser más diarrea. Entonces,
es importante que nosotros como nutriólogos, aunque nosotros no los prescribamos, conozcamos los efectos, conozcamos las indicaciones y trabajemos siempre de la mano con los médicos o el equipo tratante, justo porque también la alimentación va a tener un papel muy importante con la interacción de algunos de estos. Y bueno, en Estados Unidos, en Europa, probablemente a lo mejor ya lo han leído, han escuchado, que también ahorita de las principales medicamentos que se utilizan en estos pacientes con intestino corto es el teduglutide, que es un análogo de GLP-2. Hay diferentes marcas, por ejemplo, está el Gattex en Estados Unidos. Lamentablemente en México todavía no está aprobado, todavía no se utiliza, pero esperemos que pronto podamos tenerlo también aquí para justo promover la adaptación intestinal y mejorar la calidad de nuestros pacientes con intestino corto. Entonces, para ya ir cerrando un poquito esta plática, a manera de resumen les pongo esta tablita donde ya vimos que en un paciente con intestino corto vamos a tener que estar siempre en nuestro manejo nutricional, nuestra interconsulta nutricional o consulta nutricional, tomar en cuenta siempre el peso, si es valorable, la ingesta de alimentos, si es valorable o qué apoyo nutricional tiene, tanto en cantidad como en calidad, y siempre tener una relación de la ingesta oral con el gasto y los síntomas gastrointestinales. De ahí la importancia de las bitácoras, al menos los primeros meses o las primeras semanas. La hidratación va a ser muy importante también siempre que la estemos cuidando, reportar diuresis, parámetros bioquímicos que también van a ser una fuente muy buena de información y otra vez la bitácora. Con respecto al gasto, con qué frecuencia, qué cantidad, qué consistencia tiene el gasto, porque también es algo importante, entre más líquido hay mayor riesgo de deshidratación y desnutrición, a diferencia si es un gasto más pastoso, por ejemplo, si ya hablamos de un gasto más distal, más hacia colon, probablemente nuestro paciente no va a tener tantos problemas. Parámetros bioquímicos, al inicio, siempre de cajón, acuérdense todos los electrolitos séricos, si se pueden medir vitaminas, qué mejor, y también función renal, justo porque otra vez son pacientes que llegan a tener episodios de deshidratación generalmente. Y de funcionalidad, acuérdense si tenemos otra vez las herramientas, medir fuerza, fuerza de mano. El estado emocional siempre va a ser muy importante, de ahí también que estos pacientes idealmente sean siempre tratados con un equipo multidisciplinario, condición física y siempre nosotros trabajando otra vez con equipo multidisciplinario y siempre aterrizando nuestro manejo de forma individualizada. Aquí les quise poner un artículo que publicamos en nuestro grupo de estudio donde hicimos un consenso del FIT para poder adaptar las guías que ya existen, que en este caso son las europeas de falla intestinal y las recomendaciones internacionales, un poquito más a nuestra práctica clínica. Como les mencionaba, México realmente no tiene reportes ni estadísticas de intestino corto, de falla intestinal hasta el momento. Entonces, lo que tenemos son las guías internacionales. Sin embargo, nuestros pacientes no son iguales aquí que en Europa, ¿no? Y tenemos diferentes contextos clínicos. Algo, por ejemplo, que sobresale mucho, que ya lo comentamos, es lo del riesgo de síndrome de realimentación. Entonces, lo que quisimos hacer fue adaptar las recomendaciones que ya están en evidencia en literatura hacia nuestro contexto clínico. Les pongo, por si alguien quisiera consultarlo, aquí les pongo el título y las referencias, y también para que, si les interesa, puedan adentrarse un poquito de cómo quedó el consenso y qué recomendaciones tenemos tanto en hospitalización como el monitoreo ambulatorio en este tipo de pacientes. Y igual, para ir cerrando, entonces, ¿cuáles son los objetivos de la rehabilitación intestinal o en qué tenemos que estar enfocados? Uno va a ser que estos pacientes con intestino corto, muchos de ellos probablemente estén esperando una cirugía reconstructiva. Por ejemplo, pacientes con estomas, muchas veces les dejan el estoma 6 meses, 1 año para optimizarse y eventualmente reconstruir otra vez ese intestino. Entonces, es importante que nosotros tengamos esto en cuenta para también optimizar el estado nutricional lo mejor posible y que les vaya igual lo mejor posible en la cirugía. Revertir la desnutrición y alcanzar metas de energía y ganancia de peso, otro objetivo muy importante en nuestros pacientes. Obviamente mejorar la calidad de vida, reducir o eliminar la necesidad de la nutrición parenteral o el destete de la nutrición parenteral y o líquidos intravenosos, que acuérdense, esto también va en la definición de falla intestinal,
y mejorar la función del intestino remanente y su capacidad absortiva. ¿Esto cómo? Tratando de hacer nuestras estrategias e implementación de tratamiento en la ventana que tenemos postquirúrgica, siempre estimulando otra vez la parte trófica, ¿no? La vía oral o la vía enteral. Ya lo mencioné, el equipo multidisciplinario en estos pacientes es esencial. El nutriólogo, gastroenterólogo, cirujano, enfermera, psicólogo, etcétera. Enfermera, por ejemplo, de líneas, catéteres, heridas y estomas. Si realmente no tenemos un equipo, es muy difícil porque son pacientes muy complejos y que tienen diferentes necesidades. En Europa, en Estados Unidos, ya existen clínicas especializadas en falla intestinal que ven justo a pacientes con intestino corto también. En México todavía no es una realidad, pero esperemos que pronto lo sea. Y mientras lo sea, que siempre tengamos en cuenta el trabajo en equipo es esencial en estos pacientes. Y a manera de conclusión, la adaptación intestinal después de una resección incluye, como ya vimos, cambios funcionales y estructurales, así como cambios en los patrones de alimentación. La adaptación intestinal espontánea es estimulada por la nutrición enteral a partir de su impacto en los componentes del lumen intestinal o por la nutrición vía oral o alimentación vía oral. Entonces, siempre tenemos que estar favoreciéndola. Favorecer la hiperfagia. Acuérdense, la hiperfagia es un componente básico y es un resultado de la adaptación intestinal. O sea, es lo que nosotros podemos ir viendo que ese intestino se está adaptando. Entonces, es importante siempre promoverla y favorecerla y seguirnos con las guías, consultar la literatura, pero siempre hacer un manejo individualizado. Eso es lo más importante. Cada paciente es diferente, cada paciente responde diferente y entonces es importante siempre tenerlo en cuenta. Y es todo por mi parte. Muchísimas gracias y estoy atenta a cualquier pregunta que tengan. Ay, querida Jimena, extraordinaria conferencia. Hay ya varias preguntas en el chat. Muy interesante y bueno, efectivamente sí no hay, hay una o dos clínicas que yo recuerdo en nuestro país de este importantísimo proceso, porque aunque ciertamente, como dices, no son muchos pacientes, pueden tener resultados catastróficos y con un buen cuidado nutricio pueden tener un excelente resultado y les cambia completamente la vida. Entonces, muchísimas gracias. Una de las preguntas que nos comentan es que si existe algún nutrimento o nutrimentos específicos que contribuyan en el estímulo trófico, algo así en específico. La realidad es que lo ideal siempre sea que se infunda o se consuman los macronutrientes en general, o sea, hidratos de carbono, lípidos, proteínas, justo para favorecer este proceso de adaptación. Entre más completa sea la dieta o la infusión de la nutrición enteral o del estímulo trófico, incluyendo tanto macro como micronutrientes, es lo ideal. No existe hasta el momento como algún micronutrimento o macronutrimento en específico. O sea, lo que nos dicen las guías es que entre más completo sea, es mucho mejor para favorecer estos cambios estructurales y funcionales en el intestino remanente. No hay nada como el papel de la fibra, de la glutamina, No, ácidos grasos de cadena corta. No, bueno, lo que sí sea en la actualización de las guías de falla intestinal de la ESPEN que se hizo en el 2021, sí establecen que los triglicéridos de cadena media, cuando existe colon en continuidad, pueden ser una muy buena opción justo para favorecer la absorción y también la fermentación de ácidos grasos de cadena corta para favorecer como esta producción de energía. Y con respecto a la glutamina, que también es un tema bastante controversial hasta el momento, en este tipo de población, específicamente intestino corto o falla intestinal, la realidad es que las guías todavía no recomiendan su uso ni parenteral ni vía oral o enteral. Hasta el momento se han hecho estudios con glutamina, con hormona del crecimiento, tanto in vitro como en población ya humana con intestino corto. Sin embargo, no se ha visto ninguna modificación o beneficio para la rehabilitación intestinal. Entonces, la última postura del 2021 en la actualización de las guías es que no se recomienda el uso de glutamina. Y vi también que había una pregunta, de probióticos.
hasta el momento tampoco hay una recomendación de probióticos para pacientes con síndrome de intestino corto. Todavía faltan muchos estudios y la postura, otra vez, el consenso en la literatura y de las guías es que no hay ningún probiótico en específico que se recomiende a estos pacientes, ni el uso de glutamina todavía. Ay, Pili, perdón, no te escucho. Sí, exactamente. También había otra pregunta de glutamina, ¿no? Pero ya la respondiste, que si no, no tiene utilidad comprobada, ¿no? Exacto. Tal vez haya algo teórico, pero comprobado clínicamente no. Esa es una importante consideración. Algunas recomendaciones dietéticas prácticas en síndrome de intestino corto, ¿qué alimentos evitar específicamente en tu experiencia para quien todavía tenga vía oral, digamos? La realidad es que sí es como bien variable de paciente a paciente, pero en general los irritantes, por ejemplo, sí es algo que a lo mejor, al menos en las primeras etapas, primeros meses, sí es algo que tratamos de evitar justo para no favorecer la aparición de síntomas gastrointestinales. La fibra sí se ha visto que podemos iniciar un poquito más con fibra soluble, o sea, a lo mejor frutas y verduras cocidas en lugar de iniciar con fruta y verdura cruda, pero igual, estoy hablando de un periodo posquirúrgico temprano, 6 semanas, 7 semanas, e ir progresando poco a poco ya la fibra, por ejemplo, a alimentos crudos, pero algún alimento en específico, la realidad es que tampoco existe como una recomendación. Lo ideal es siempre favorecer la ingesta de los alimentos y trabajar mucho con la tolerancia de cada paciente. De ahí lo que mencionábamos del beneficio de llevar a lo mejor un registro de consumo los primeros meses o primeras semanas, justo para identificar qué alimentos sí tolera o qué alimentos sí le está causando síntomas a nuestro paciente. Si nos pasa que a lo mejor consumieron frijol, por ejemplo, que es un alimento que sí tiende a generar síntomas, las primeras 7 semanas se consume frijol, les causa distensión, les causa diarrea, nos detenemos ahí y a lo mejor en un mes, mes y medio podemos volver a intentarlo a ver cómo lo toleran. Y hay pacientes que después de ese periodo logran ya incorporarlo a su dieta y logran hacer una dieta mucho más completa. Muchas gracias. Otra pregunta, sin hablar de marcas, por supuesto. ¿Qué hay de las bebidas deportivas? ¿Son hipertónicas en realidad? Tienen fructosa, muchos electrolitos, eso sí. ¿Son recomendables o tú dices mejor no? Mejor no. Como mencionas, algunas sí tienen cantidad, por ejemplo, de azúcares añadidos. Ahorita la tendencia también es a nivel industria que están metiéndole también más edulcorante, ¿no? A las bebidas para justo bajar como el contenido de azúcares. Pero sí las guías son muy específicas que las bebidas deportivas y más en pacientes que no tienen colon en continuidad es una bebida que puede llegar a ser hipertónica y por lo tanto no nos va a aportar la hidratación necesaria. Y otra parte importante es el contenido de sodio. Las soluciones o sueros de rehidratación oral sí deben de contener los 90,000 equivalentes de sodio, que en estos pacientes es muy importante justo porque tienen pérdidas aumentadas. Entonces, de hecho, también una recomendación en pacientes que no tienen colon en continuidad o que tienen a lo mejor alguna ileostomía de alto gasto, es que le incorporen sal a sus alimentos de forma libre. O sea, que salen sus alimentos justo para poder hacer esta reabsorción de sodio, que es uno de los electrolitos que más se pierde. Entonces, las bebidas deportivas no llegan a los 90,000 equivalentes, por lo tanto tampoco son recomendables o no son una bebida que pueda sustituir a un suero de rehidratación oral como tal. Muchas gracias. Muy interesante puntualizar esto, ¿no? Hay una pregunta sobre los pacientes que tienen obesidad, entonces, porque sí los hay, ¿no? Que tienen cálculo de proteínas, ¿cómo se hace, no? El cálculo de proteínas de líquidos de energía. Eso, la verdad, es muy interesante. De hecho, las guías no, o sea, de intestino corto, de falla intestinal, nunca abordan el tema de la obesidad como en esta población. Sí es muy raro, sí llega a ver y probablemente más en nuestra población, pero es raro sí ver a un paciente con un intestino corto con obesidad. Si fuera el caso, lo que sí se recomienda es no hacer otra vez una restricción calórica
como lo haríamos con un paciente con obesidad que no tiene un estómago, porque al final del día está teniendo pérdidas aumentadas y probablemente va a ser un paciente que va a estar más en riesgo de desnutrición. Entonces, a lo mejor hacer el cálculo a peso actual o hacer una mínima restricción calórica si es un paciente a lo mejor que está en fila para una reconstrucción quirúrgica, que muchas veces nos pasa que nos los manda el cirujano para que baje de peso, para que lo puedan meter a reconexión intestinal, ¿no? Entonces, ahí la realidad es que no se ha documentado en esta población una recomendación específica. Mi postura sería trabajar de manera muy individualizada, eso sí, siempre tratando de cubrir el requerimiento proteico, que muchas veces lo que no logramos cubrir con un paciente con obesidad, independientemente de que tenga un estómago o no. Entonces, sí considerar que es un paciente con obesidad, que su requerimiento proteico probablemente va a ser aumentado, y considerar también la pérdida, si es que tiene un estómago de alto gasto que está teniendo a través de para poder reponerlas. Pero ahí sí sería como un manejo mucho más individualizado porque no hay nada establecido para esta población con obesidad hasta el momento, que sería interesante hacer, la realidad. Sí es un área de oportunidad bien importante. Claro, bueno, hay felicitaciones, por supuesto, en el chat. Y sí vuelven a preguntar de la utilidad del uso de algún probiótico en específico. Y si hay algunos alimentos específicos también en deficiencia de zinc, glutamina, arginina en intestino corto. Bueno, se dice que no hay utilidad al respecto más que, por ejemplo, del zinc, pero no sabemos qué tan absorbible es el zinc. Me imagino que es dependiendo del área afectada del intestino, de la sección. Exacto. Entonces, ¿qué hay con esto de las fístulas, la fuga intestinal controlada? Perdón, ¿cuál es la pregunta, Pili? ¿De la fístula? Bueno, de recomendaciones habías dicho de glutamina que no, de arginina, pues no se conoce el papel en esto, ¿no? Pero del zinc, el zinc en específico, si nos puedes un poquito ampliar para ver en qué, cuál de las tres secciones del intestino, cuál de las tres partes del intestino es donde sí se podría absorber, donde sí tendría utilidad, en forma, cómo administrarlo, parenteral, oral, en forma de que sal, por ejemplo. Y por supuesto, cuando tienen un estoma, pues uno puede llegar a perder más zinc. Si nos puedes ampliar un poquito todo esto. Sí, por ejemplo, generalmente cuando son ileostomías de alto gasto, que hubo una resección de ilion principalmente, es cuando consideramos suplementar el zinc. La desventaja del zinc es que es bien difícil medirlo. O sea, de forma sérica, es un estudio que muchas veces se subroga, por ejemplo, a Estados Unidos o a algún laboratorio muy especializado. No es un estudio de gabinete tal cual, o sea, no es algo que se pueda medir en cualquier laboratorio. Entonces, generalmente lo que se recomienda es que tú asumas que probablemente puede haber una deficiencia de zinc cuando son gastos muy elevados o es una diarrea como muy constante, digamos, arriba de 1.500 mililitros al día, 1.200, 1.500 o hasta 2.000, que sí llega a haber mililitros al día. Y lo ideal es que no hay como una cantidad en específico. Lo que nosotros en la práctica clínica llegábamos a hacer es dejarles multivitamínico con zinc más allá del requerimiento mínimo, que, bueno, no voy a decir marcas, sí existen, o sea, es nada más cuestión de ver bien qué marca de suplemento le podemos recomendar. Esa es la otra, siempre fijarnos en las etiquetas, porque cada marca tiene diferente cantidad del micronutrimento que estamos buscando, ¿no? Y muchas veces no se llega ni siquiera al RDA, ¿no? Como a lo mínimo necesario. Entonces, es como asumir en estomas de alto gasto que probablemente, o en diarrea constante, que probablemente puede haber deficiencia de zinc a largo plazo y nada más considerarlo a lo mejor dentro del multivitamínico que vamos a suplementar con ese paciente. Muchas gracias. Hay otra pregunta que hablan de la nutrición parenteral total a largo plazo. Okay. ¿Puede ser la mejor recomendación para evitar alguna complicación? Y que esta sea crónica. Me imagino lo quieren decir en el contexto del síndrome de intestino corto, porque sí se saben las complicaciones a largo plazo
de la nutrición. parenteral. Justo, o sea, nuestra complicación más importante, que probablemente es la que te refieres, Pili, es justo el daño hepático, ¿no? Que es cuando tenemos una nutrición parenteral a largo plazo, empieza a haber, de hecho ya se denomina falla intestinal asociada a falla intestinal, perdón, falla hepática asociada a falla intestinal, ya es una entidad reconocida justo en estos pacientes que tienen NPT a largo plazo, y la forma más o la mejor forma para evitarlo es combinando estímulo trófico. O sea, al nosotros dar el estímulo trófico, incluimos rutas que nos ayuda a justo evitar que se empiece a hacer esteatosis hepática, etcétera, o daño hepático a partir de la infusión de la NPT. Y lo ideal siempre es, aunque nuestro paciente no pueda tener una nutrición enteral total o un consumo vía oral total porque tiene un gasto muy aumentado o porque literal tiene menos de 50 centímetros de intestino, siempre darlo de forma complementaria el estímulo trófico para evitar este daño hepático. De hecho, en Europa, Estados Unidos, por ejemplo, que también es una realidad ya ahí el trasplante intestinal, que es parte también del tratamiento en estos pacientes, se esperan a veces a que hagan falla hepática por la nutrición parenteral para poder hacer un trasplante multiorgánico, porque el hecho de solo trasplantar intestino es mucho más difícil y se ha documentado mayor índice de mortalidad a diferencia de cuando se hace un trasplante multiorgánico con hígado y con intestino. Aquí en México, lamentablemente todavía no es una realidad de trasplante intestinal. Esperemos también que en algún momento esto se haga. Entonces, por el momento siempre es introducción del estímulo trófico lo más pronto posible. Y algo nada más que no mencioné, pero me gustaría hacer o recalcar la diferencia, es que aunque el síndrome de intestino corto entra dentro de los mecanismos fisiopatológicos para falla intestinal, vamos a tener pacientes que puedan tener intestino corto, pero que no entren en el rubro de falla intestinal porque a lo mejor son pacientes que ya se rehabilitó y se pudieron destetar de la suplementación intravenosa. O sea, vamos a tener como estos dos grupos. No por el hecho de tener intestino corto es un paciente con falla intestinal, pero un paciente con falla intestinal sí puede ser un paciente con intestino corto. No sé si me di a entender. O sea, como nada más tener como esta diferencia. Es lo único. Uh-huh. Así es. Sí, digo, a mí me tocó también hay una muy buena clínica de rehabilitación intestinal en el hospital en Nebraska, ¿no? En University of Nebraska Medical Center. Muy, muy buena clínica. Y allí se hacía el trasplante en bloque, ¿no? A veces es su mejor, aunque suene contradictorio, ¿no? Exacto. Hay una pregunta interesante que si recomendaría administrar por vía intravenosa minerales y vitaminas. Sí, si es un paciente que por vía enteral, vía oral, no tiene una absorción óptima, o sea, estamos viendo como que no está absorbiendo o presenta deficiencias, lo ideal sería administrárselos IV. O sea, si se puede, lo ideal sería administrar IV, vitaminas, micronutrientes, pero otra vez, y perdón por ser tan repetitiva, pero es mucho el tema de manejo individualizado. O sea, no quiere decir que a nivel general tengamos que suplementar IV a todos los pacientes con intestino corto, pero que sí va a haber pacientes probablemente que sí lo requieran o a lo mejor que tengan nutrición parenteral y aparte añadir más vitaminas o micronutrientes si es una tricámara, por ejemplo, que mencionábamos, pero sí es una opción viable y si se puede, qué mejor. Pero otra vez manejo individualizado. Muchísimas gracias, doctora Jimena Rosas, por esta extraordinaria conferencia. Va a quedar en nuestra página de Facebook del Instituto, en el canal de YouTube también del Instituto. Y muchas gracias por compartir estos valiosos conocimientos, además muy, muy prácticos. Muchas gracias, Pili. Gracias. Y bueno, pues un aplauso. Fernando va a presentar el agradecimiento. Gracias. Claro que sí, con mucho gusto. Las sesiones académicas de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán otorga la presencia de constancia a la doctora Jimena Rosas Flota por su brillante participación con el tema rehabilitación y adaptación intestinal en síndrome de intestino corto. Esto es la Ciudad de México, el 4 de julio de 2023. Pues no nos queda más que agradecerle, doctora, por brindarnos su tiempo y sobre todo su conocimiento. Y bueno, si no hay nada más que agregar, no sé, algún comentario.
No, pues muchas todo gracias perfectísimo. por la invitación y un abrazo a todos. Muchas gracias. Gracias y hasta pronto. Gracias a todos por su interés. Y bueno, de igual manera, nada más hacerles la invitación para la siguiente sesión, que es el martes 11 de julio, de 9 a 10 a.m. Espero puedan asistir y muchas gracias. Gracias también al equipo de producción.